Seguimos conversando con Orlando Molina, especialista de los pocos venezolanos que conoce el Vaticano, su política, su manejo y sobre todo las personas que dirigen al Vaticano, que es una iglesia que tiene un Estado además. Las demás iglesias o las demás creencias no tienen Estado, como el Vaticano, producto de un acuerdo de Letrán, ¿no? En la época de Mussolini. Sí. Que por cierto la iglesia ha venido cambiando, como usted decía, entre reformistas, revolucionarios y algunos conservadores o pragmáticos también. Sí. Ahora, en el caso de Orlando Molina, ¿por qué se interesó tanto en el Vaticano? Realmente, bueno, primero yo fui seminarista, ¿no? Y soy un hombre de pensamiento humanista, ¿no? ¿Quiso ser sacerdote entonces? Sí, pensamiento... Y ahora desde afuera observa a los sacerdotes y al mundo vaticano. Sí, pero es que en realidad la iglesia, esa es la gran reforma del Papa Francisco, ¿no? Después de 600 años, colocó al laico como el epicentro de la iglesia católica. Y la iglesia católica ahorita son más o menos 1.500 millones de fieles. Se dice que más o menos igual al mundo musulmán. Claro. Unos 1.500 millones. Claro, claro. Es muy fuerte la presencia en el mundo, ¿no? O sea, tiene evidentemente la presencia de 1.500 millones de fieles. Y el jefe espiritual, él es el único jefe espiritual que es jefe de Estado a su vez. Decía Hitler que él dejaba de último al Vaticano como postre porque no tenía ningún ejército ni armadas. Claro, pero es una referencia moral, una referencia espiritual, pero más que todo moral, ¿no? En momentos en que los países y las grandes potencias están en un permanente conflicto. Entonces siempre buscan al Vaticano como una especie de centro de equilibrio, al fin y al cabo un centro de poder. Y últimamente inclusive ha habido una comunión muy buena del Papa Francisco con los musulmanes, con el mundo musulmán, y el Papa Francisco con el mundo cristiano, el evangélico. No, sin dejar de lado el mundo judío. Antes estaba en Israel varias veces, sin lugar a en dudas. Jerusalén. Las tres religiones monoteístas se han puesto de acuerdo en muchas cosas a pesar de las guerras en el Medio Oriente. Claro, porque estamos en un permanente conflicto, ¿no? Y los conflictos y las grandes potencias saben que cualquier conflicto que haya, que se descontrole con 4 o 5 bombas, acaban el mundo, el planeta como planeta, ¿no? Entonces siempre el Vaticano es como una especie de referencia. Inclusive en los últimos 7 años, el mismo mundo musulmán, en cierta manera, ha buscado la intervención de su santidad para arreglar problemas internos, inclusive de ellos mismos, no problemas doctrinarios, pero sí problemas pragmáticos, porque en muchos países los musulmanes son gobiernos también. Y sin lugar a dudas, eso implica pues, una presencia del Papa y del Vaticano para ser punto de equilibrio y centro de concordia y de diálogo. Claro que el Papa cuando viaja, viaja como jefe de los católicos, pero también como jefe de Estado. Claro. Y se le brinda protocolos, se le considera, tiene sus embajadores en todo el mundo, aquí se llaman decanos, pero en los países que no son católicos no son decanos, sino el más antiguo de la embajada que han acreditado. Sin embargo, en los países cristianos tiene mucha consideración el decano. Claro, el Vaticano tiene 180 relaciones con 180 países. Entre otros está Rusia, Vietnam, etc. Y hay un preacuerdo con China, China continental, que por cierto el portafolio de China lo ha llevado de hace 30 años el cardenal Pietro Parolin. Entonces hay una especie, ya se está llegando a una aproximación para en un futuro un posible concordato con la China continental. Pero China continental no acepta la religión católica como oficial, tiene su propia iglesia cristiana a su manera y no tiene representación del Vaticano. Claro, ellos han nombrado pues obispos y han nombrado arzobispos, pero hay un entendimiento, pues se va a llegar a un entendimiento porque por fin, por lo menos China, entendió que la religión, la que sea, es un instrumento de control social, un instrumento que haya necesidad, pues. El mundo como tal necesita pues un referente espiritual, llámese Mahoma, llámese Jesús, como se llame, pero necesita un referente espiritual para encauzar, pues. Pero la humanidad es muy rebelde. Veía el otro día que decía que mandó Dios a Moisés y no le hicieron caso. Después mandó a Jesús y tampoco le hicieron caso. Mandó a Mahoma
y no le han hecho caso, inclusive gente tan no cristiana, pero espiritual como Mahoma Gandhi o el mismo Mandela, y no le hace caso a la humanidad, siguen en guerras, en conflictos, en un mundo que debe ser para todos los humanos, ¿no? Claro, eso ya plantea, embajador, un tema teológico y un tema filosófico Claro. y de geopolítica, ¿no? Claro. Pero sin lugar a dudas, si no existiera el Vaticano, habría que crearlo. Sí, sí. Porque, No, y todos los pueblos han tenido alguna religión. y es tan importante la Santa Sede, bueno, que tiene 21 siglos. Yo recuerdo que siendo muy joven diplomático en Moscú, había un ministerio que se llamaba del ateísmo, en la época comunista. Y resulta que apenas cayó con Gorbachov, de nuevo la Iglesia Ortodoxa tiene un rol fundamental, y fueron los primeros desde Gorbachov para acá, que van siempre a la Iglesia Ortodoxa a rendir culto a Dios, ¿no? Claro, y es tan importante la Iglesia Ortodoxa en Rusia, en lo que era antiguamente la Unión Soviética, que a pesar de los 70 años del Partido Comunista, pues los soviéticos de tener el control del gobierno, sin embargo, la Iglesia Ortodoxa sigue ahí y cada día está más vigente. Inclusive hay muy buenas relaciones hoy en día entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Ortodoxa de varios países de Europa Oriental y el Vaticano. Pues. El mismo Fidel Castro le permitió al Papa venir a Cuba sabiendo que los cubanos en el fondo siguen siendo religiosos, ¿no? Pero es que en cierta manera, los grandes líderes han entendido que la religión realmente es como una especie de alimento del alma, una especie de alimento hacia la mente, una especie de mirada de esperanza. Entonces, yo creo que las religiones cumplen esa función social, esa función de equilibrio, esa función de misericordia, de concordia, pues, independientemente de cualquier otra circunstancia. E inclusive, un ejemplo, Gorbachov, en los últimos tiempos fue un hombre muy piadoso, un hombre muy interesante, un hombre muy espiritual, pues. No, y como decía Heidegger, somos seres para la muerte y la muerte no se puede escapar y después las religiones dan la esperanza de otra vida y es posible que existan todas estas cosas. Y yo pienso que a medida que el mundo vaya evolucionando, y eso no significa, un ejemplo, que ahorita haya en los laboratorios científicos de los grandes países, se ha creado seres humanos, pues. Sí, sí. Pero eso no significa, evidentemente... No, la inteligencia artificial no puede acabar con no Dios. puede acabar con... Somos energía y Dios es Claro, el creador de toda esa energía y está allí para todos. Así que gracias a Orlando Molina por este acercamiento al Vaticano. Siempre es importante hablar de estos temas que son tan internacionales desde el punto de vista religioso. Y así llegamos al final de Brújula Internacional por el día de hoy. Hasta un próximo encuentro con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y análisis en profundidad como el de hoy con el doctor Orlando Molina. Hasta mañana a la misma hora y siempre en el tema internacional.